uso para grabar la pantalla. Bien, señores, hoy es 22 de septiembre. Estamos con el grupo de sistemas 1 de jornada de la noche. Le doy inicio formal a esta primera clase, primera sesión online, donde se va a trabajar o desarrollar los diferentes temas correspondientes al módulo de sistemas 1. Lo primero que vamos a hacer en esta clase del día de hoy es, me voy a presentar formalmente, vamos a presentar al curso como tal, es decir, todos los fundamentos de lo que ustedes van a ver y de lo que van a tener que trabajar durante estas 20 sesiones. Son 20 sesiones que van a ver conmigo, entonces intentar aprovecharlas y sacarles el mayor partido. Y en ese orden de ideas vamos a mostrarles entonces qué van a ver, cómo se van a desarrollar y qué deben tener en cuenta a la hora de prepararse para estas clases. ¿Listo? Bien. Cómo es la metodología, cómo se va a trabajar, puesto que cada instructor pues maneja sus propios lineamientos, obviamente basados en la directriz principal que nos da el Politécnico Americano. Entonces, iniciemos por eso. Voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Jefferson Gómez, soy instructor del Politécnico Americano hace más de 8 años. Actualmente laboro en el área de sistemas, mantenimiento, electrónica y diseño web. Obviamente también en sistemas 1. Llevo, como les decía, 8 años trabajando en esta área, fuera de mi carrera profesional que la ejecuto por fuera del Politécnico, y tengo estos cursos que manejo por aparte. Con ustedes nos corresponde el módulo de sistemas 1. El módulo de sistemas 1 es un módulo muy básico, eso quiero dejarlo muy claro. A veces nos confundimos o pensamos que nos dicen sistemas, entonces pensamos que vamos a ver cosas muy amplias, y realmente este módulo de sistemas 1 es un módulo básico. Hay que tener en cuenta que ustedes están en primer semestre, van a obtener una certificación de para este caso, por ejemplo, de sistemas básicos. ¿Listo? Entonces lo que se va a ver algo muy sencillo, muy dado a la cuestión del manejo de las plataformas ofimáticas del computador, del Microsoft Windows y de las diferentes plataformas que hay en nuestros diferentes aplicativos. Entonces es como eso, va a ser algo simple, sencillo, pero el hecho de que sea sencillo no quiere decir que no podamos explorar grandes cosas. Vamos a ver programas que son de uso común como Word, Excel, PowerPoint, y al momento que vamos viendo esos programas, de igual forma vamos a ir llevando a cabo, digámoslo, nuevos conocimientos que nos van a llevar a conocer esos programas más a profundidad. A veces uno piensa que porque hace una carta en Word ya sabe mucho, o porque puede hacer una suma en Excel ya se la sabe todas, y ese no es el punto. Excel es un programa muy amplio, Word es un programa también extenso. Entonces vamos a sacarle partido y aprender algunos truquitos y cosas que les van a servir para aplicar en su área profesional. ¿Listo? Eso sí es como dejar claro ese punto. Bueno, siguiendo en ese mismo orden de ideas, vamos a hacer la presentación del curso. ¿Listo? Yo intento ofrecerle todos los recursos a ustedes. Yo quiero ofrecerles a ustedes esa oportunidad de que tengan todos los recursos y que trabajen. Yo intento organizar lo mejor que puedo los módulos, ¿listo? Y pues para que ustedes tengan como esa disponibilidad y puedan trabajar, digámoslo de alguna u otra forma, en base a los parámetros que les voy a dar. Entonces, si tienen dudas o inquietudes en algún momento de la clase o algo así, me las pueden dar para yo podérselas responder. ¿Listo? Deme un segundo. Bien. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, ahí estamos. Creo que hay alguien pidiendo ¿qué? Ya. Pidiendo acceso para entrar. ¿Listo? Bien. Bueno, continuando en ese orden de ideas, como les decía, vamos a hacer la presentación del grupo. ¿Listo? Voy a proceder en este momento a compartir pantalla para empezar a darles a conocer los diferentes aspectos que vamos a ver en el grupo. Por favor, ¿alguien me abre el micrófono y me confirma si están divisando la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto, muy bien. Sí, señor. Gracias. R. Perfecto. Muy bien. Bueno, señores, ¿qué vamos a ver nosotros en este módulo? Nosotros vamos a trabajar sistemas 1. Yo les envié ahí en su
en el subgrupo de WhatsApp, que es uno de los principales elementos que vamos a tener también de trabajo, yo les envío a ustedes un cronograma, ¿no? Un cronograma general. ¿Listo? Dicho cronograma general es el cronograma que nosotros vamos a manejar dentro del grupo. ¿Listo? Para que ustedes ya sepan cómo se va a manejar. Este fue el cronograma que yo les envié, perdón. Ese cronograma yo se los envié ahorita al grupo. ¿Listo? Este no, perdón, era este. Programa Sistema 1 general. Listo. Es este. Quiero que lo miren bien. ¿Listo? Sistemas 1. Vamos a trabajar desde las fechas, desde el 22 de septiembre, hoy martes 22 de septiembre, hasta el próximo 27 de octubre. Así que tenganlo en cuenta. 22 de septiembre hasta el 27 de octubre. Para un total de 20 sesiones en línea. En un horario establecido que es de lunes a jueves, de 6:30 de la noche a 8:30 de la noche. ¿Listo? Esos son los horarios que tenemos establecidos de lunes a jueves. Yo hago recomendación a todos, por favor. A veces no estamos exentos de que tengamos problemas del internet, o sea, a veces por la hora, por muchos aspectos, se les puede presentar un problema de internet a ustedes o se me puede presentar un problema de internet a mí. Si en caso tal eso llegara a suceder y por X o Y no pudiéramos desarrollar una clase en un día como tal, yo les pido el favor de que saquemos los viernes, o sea, que yo sé que los viernes no vamos a tener clase, pero que lo tengamos como digámoslo, como un seguro, donde en caso tal de que tuviéramos algún problema entre uno de los días y no pudiéramos desarrollar la clase normalmente, podríamos desarrollarlo un viernes, que obviamente espero que no pase, pero si llegara a pasar, podemos desarrollarlo un viernes, un par de minutos, un par de horas para recuperar tiempo y así no generar un conflicto ni retrasos en las sesiones. ¿Listo? Entonces hago como esa recomendación para que pronto hagamos que los viernes, yo sé que pues uno se programa en base a los horarios que uno tiene establecidos, entonces que el viernes de todas formas dejen como ese colchoncito ahí como si que de pronto quizás tengamos que recuperar algunos minutos de clase o algo, lo podamos hacer un viernes sin mayor inconveniente, para que podamos avanzar correctamente. Bueno, aquí les hago la presentación, vamos a trabajar sistemas 1 de esas son las fechas, ahí pueden ver mi correo electrónico, mi nombre y mi número de WhatsApp, que obviamente ya lo tienen que tener en WhatsApp. Si alguien de los que está en ese grupo o no está en el WhatsApp, no está en el grupo de Microsoft Teams, porque a veces también se puede pasar, me escribe al interno, por favor, a ese número de WhatsApp que está ahí, 3364-165802, para hacerme la notificación y yo busco la forma en que lo integren, tanto acá a los grupos que estamos en línea, como a los grupos de WhatsApp para que trabaje con sus compañeros, porque los grupos de WhatsApp son muy importantes, señores. Yo creo que ya han venido trabajando con otros instructores, espero que sigamos en la misma línea y hay que tener en cuenta que los grupos de WhatsApp los vamos a manejar de tal forma que podamos ver el contenido y toda la información allí, porque es como uno de los medios más cercanos o que más tienen a la mano para poder trabajar. ¿Listo? Bien. Como yo les decía, intento organizar todo lo mejor posible para ustedes. En este orden de ideas, en Microsoft Teams, escuchen eso, en Microsoft Teams, en su grupo, en el grupo que ustedes están manejando, listo, si nos vamos aquí a equipos, aquí ustedes van a tener diferentes equipos de trabajo. Obviamente hoy en la mañana ustedes tuvieron que quedar agregados a este grupo que se llama Sistemas 1 JN, que quiere decir Jornada Noche 2020B, que es el grupo que nosotros estamos manejando. Al abrirlo, obviamente, allí van a ver ustedes las diferentes publicaciones, si están en el menú publicaciones, van a ver las publicaciones acerca de actividades que se dejen, de los diferentes elementos. Yo creo que ya los primeros instructores explicaron esto, solamente estoy haciendo un recorderis, digámoslo así, para que lo tengan en cuenta. Pero lo que es lo de pronto, no sé si el otro instructor lo haya manejado, yo lo manejo así. Yo tengo siempre unos soportes aquí en archivos, siempre los manejo. ¿Para qué? Para que el estudiante aquí me diga, profe, mire que en WhatsApp no encontré la actividad, profe, mire que se me perdió el material, profe, mire que tal. Entonces, para que eso no suceda, yo siempre hago unas copias aquí en archivos. Si usted va a archivos, va a encontrar 4 carpetas. ¿Listo? Ahí está el grupo de trabajo en el que ustedes están en estos momentos. Uno se llama introducción. En la introducción están lo que ya les han explicado, normas básicas de WhatsApp, normas básicas de las sesiones virtuales, ¿listo? Lo básico. En cronograma están los cronogramas que yo voy a manejar. Yo les pasé un cronograma general, pero yo también voy a pasar un cronograma semanal para que usted sepa en la semana qué es lo que va a haber. Así no se va a perder. Así cuando usted, si por X motivo no pudo asistir a una sesión, ve el cronograma y dice, teníamos esta clase y me perdí tal clase. Entonces así van a saber de qué tema o qué fue lo que se perdió o en qué no pudo asistir. ¿Listo? De igual forma van a los materiales. Hay un material completo, que es el material de todo el módulo, que es el material de sistemas 1. ¿Listo? Como también va a haber unos materiales complementarios que son como un resumen del primero, pero con algunos complementos para lo que vamos haciendo en clase. Obviamente la base siempre va a ser la guía, que ya la vamos a ver en un momento.
Y 4, las actividades. Aquí van a encontrar todas sus actividades. De una vez les voy a decir, en esta clase de Sistemas 1 nosotros vamos a manejar muchas actividades. Eso es un adelanto que les doy. Vamos a hacer muchas actividades. Los estudiantes tienen que ser o deben estar muy pendientes de las diferentes actividades, estar trabajando. Son muy sencillas de por sí, pero sí se manejan bastantes actividades. Entonces ténganlo en cuenta. Ahorita les explico por qué pasa lo de las actividades, por qué tantas actividades y tan frecuentemente. Es más, al comienzo, sus primeros 5 días son un poco atareados en cuestión de actividades. ¿Listo? Bien. Vamos a comenzar por lo primero, el cronograma. Listo, ya la introducción de las reglas en línea, que pedir permiso para abrir el micrófono, que en WhatsApp no compartir cadenas, todo ese tipo de cosas. Creo que eso ya es un tema que se trató con los primeros instructores. Listo, yo entro ya más que todo a lo que es mi clase, que es Sistemas 1. ¿Sí? Entonces, como les explico, cronograma. Cronograma les acabo de mostrar cronograma de Sistemas 1 general, que es el cronograma que se va a manejar, o sea, que estamos de que tal fecha vamos, ¿listo? Semanalmente, o sea, cada fin de semana, espero hacerlo a comienzos de semana, voy a enviarles un cronograma semanal. Este es nuestro cronograma de Sistemas 1, semana 1, ¿listo? Ustedes lo pueden ver aquí o lo pueden descargar o ahorita que termine esta clase va a ser enviado al grupo de WhatsApp, ¿listo? En conjunto con los videos de la formación. Entonces, lo pueden tener en WhatsApp, lo van a tener aquí, o sea, esto es un soporte. Entonces, como se pueden dar cuenta, van a tener varios archivos por diferentes medios. ¿Para qué? Para que usted pueda usarlos. Entonces, nuestro primer medio va a ser aquí Microsoft Teams y el grupo de WhatsApp. Esos son los medios donde yo les voy a enviar información. Entonces, aquí tenemos cronograma Sistemas 1, semana 1. Voy a abrir esto. Listo, aquí van a ver entonces cronograma Sistemas 1, semana 1. Y ahí vamos a ver entonces el PDF de lo que trata. Entonces, este es el calendario académico para esa semana. Vamos a trabajar 3 días, ¿no? El día de hoy 22, mañana 23 y si Dios quiere el jueves 24. Cada una una sesión. Entonces, ojo, miren por qué les decía yo a rato lo de las actividades, que ahorita voy a entrar a profundizar. ¿Qué pasa? Estas primeras sesiones con ustedes son sesiones muy básicas, de cosas muy sencillas de la informática. Entonces, vamos a ver, todo el módulo de Sistemas 1 comprende 8 unidades. Son 8 unidades en total. ¿Listo? 8 unidades. Entonces, estas primeras unidades, que son más que todos conceptuales y muy básicas, las vamos a sacar lo más pronto posible. Entonces vamos a sacar prácticamente una unidad por sesión. Es decir, hoy trabajamos una unidad, terminamos una unidad, mañana otra, terminamos y así sucesivamente. Es decir, ¿y cómo se evalúan estas unidades? Pues por medio de actividades. Por eso les digo que al comienzo, porque mientras entramos a los programas grandes como son Word, Excel, entonces mientras entramos a esos programas que sí llevan varias sesiones, porque Word lleva varias sesiones, Excel lleva varias sesiones, entonces mientras entramos a esos programas que son de varias sesiones, las primeras son sesiones muy básicas. Entonces va a haber la unidad 1 una actividad, la unidad 2 una actividad, la unidad 3 una actividad para ir evaluando. Listo, ahorita me van a comprender un poco más eso a profundidad. Y ya saben su horario, de lunes a jueves, como les dije, 6:30, 8:30 de la noche, teniendo en cuenta, como les advertí al comienzo, que tengamos ese viernes como para tener un colchoncito y poder trabajar en él. ¿Listo? Bien, entonces ese es nuestro calendario para esta semana. ¿Qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver 3 unidades. La primera del día de hoy, que es conceptos básicos y antecedentes históricos. Hoy se va a ver simplemente conceptos básicos de la computación y la historia, nada más. Mañana que se va a ver componentes de un computador. Esta clase me encanta darla, ya verán por qué y es muy entretenida también para ustedes. Les recomiendo que a esta clase le pongan mucha atención porque pueden aprender cosas muy útiles para su vida. Y tenemos el sistema operativo Windows, que es el ingreso a la plataforma de los computadores que usamos. ¿Listo? Entonces tenemos estas 3 unidades. Esto es lo que se va a ver el día 22, 23 y 24 de esta semana. Ya como se pueden dar cuenta está organizado y está claro lo que se va a ver. ¿Listo? Bien. Eso por el área de los cronogramas. Material. Yo les decía a ustedes que ustedes tienen 2 materiales y quiero que lo miren. El material principal es este que se llama Sistemas 1. Este material que se llama Sistemas 1 tiene todo, es toda la guía de todo el programa. Ahí está todo lo que vamos a ver. Lo que pasa es que yo lo partí en partecitas para agregarle cositas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí material 1 que es respecto a esta clase, a la sesión 1. Entonces, ese material habla de todo lo que se vio en esta clase y profundiza un poco más de lo que tiene Sistemas 1 para que ustedes lo tengan como base. Obviamente, vuelvo y reitero, el material principal de Sistema 1, ahí ya está todo lo que se va a ver durante todo el semestre, pero a medida que vayamos dando cada sesión, yo le voy pasando material individual.
Ese material, tanto Sistemas 1 como Material 1, se los voy a enviar al WhatsApp y va a estar como soporte aquí en Microsoft Teams. Cuando lo quieran buscar, acá lo van a tener. ¿Listo? Bien. Y por último, las actividades. Aquí van a ir apareciendo cada una de las actividades que van a tener que ir realizando según cada actividad, cada unidad. Recuerden que vamos a manejar varias unidades. En total son 8 y tenemos que manejar cada una de dichas unidades. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a encontrar aquí en estas carpetas. ¿Listo? Entonces, posteriormente voy a explicarles y hacer la presentación oficial de todo el curso, que es lo que usted ya desde este momento va a saber cuál es su ruta de aprendizaje y qué va a ver en el transcurso de todo este mes. ¿Listo? Entonces, primero, voy a abrir la guía, que es de Sistemas 1, es la guía normal, la que lleva todo el contenido, que también, como ya les dije, está allí, que es Sistemas 1, o se los voy a enviar al WhatsApp. A continuación, señores, vamos a comenzar a explicar la guía. Competencias a evaluar. ¿Qué se va a evaluar en este módulo? En este módulo se van a evaluar 5 competencias. ¿Qué es una competencia? Yo creo que ya están cansados de que los profesores les digan qué son las competencias, pero yo se los voy a reiterar. Las competencias son aquellos conocimientos que usted aprende y que puede poner en práctica dentro de un ambiente laboral. Es decir, es lo que usted va a aprender y que va a poder usar en su vida laboral cuando se lo contrate en una empresa o si usted tiene su propia empresa, qué sé yo, para lo que sea que esté enfocándose o en su área de criminalística, administración, lo que sea. Entonces, cuando va a aplicar lo que se le ha enseñado, entonces aplicar esos conocimientos a la vida real, eso es una competencia. Entonces, a ustedes dentro de este curso, de este módulo de Sistemas 1, se les va a enseñar 5 competencias. 5 competencias. Ojo, porque aquí hay una confusión muy grande. Normalmente en módulos normales, cada competencia equivale a una nota, ¿sí? Cada competencia equivale a una nota. Entonces, en este orden de ideas, nosotros dentro del módulo de sistemas tendríamos 5 notas que equivalen a esas 5 competencias. Recordar que en la plataforma, si es así, ustedes van a encontrar 7. ¿Por qué 7? 5 son las competencias. 6 es una nota que se llama práctica, que la damos nosotros los instructores en base a los diferentes trabajos que ustedes nos han presentado. Y 7, que es la ECOLPA. Recuerden que al finalizar el semestre, a ustedes les van a hacer una pequeña prueba que se llama la prueba ECOLPA, donde van a afianzar los conocimientos. Dicha prueba es muy importante y les van a evaluar todo lo que han visto, tanto Sistemas 1 como inglés, como las demás materias que desarrollo integral, lo que hayan visto. ¿Listo? Entonces hay que tener siempre, manejar cada una de estas materias digamos, lo mejor posible para estar preparados para dicha prueba. ¿Listo? Bien, entonces como les decía, eso es lo normal, entre comillas, pero ¿qué pasa? Yo como instructor dentro del grupo de Sistemas 1 voy a manejar más notas. ¿Por qué? Porque es que yo no, o sea, yo sí puedo sacar una nota de algunas competencias, pero hay unas competencias en esta área que nos sacan más notas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, Word y Excel son programas que nos llevan muchas más notas. ¿Qué vamos a hacer en ese orden de ideas? Muy simple. Como en Word y Excel vamos a manejar más notas, entonces lo que se va a hacer es simplemente conmutarlas, ¿no? Entonces usted presentó los 2 trabajos de Excel, entonces según sus 2 trabajos finales, entonces ya va a tener una nota final y esa nota es la que va a estar en la competencia de Excel. ¿Listo? Lo aclaro desde una vez para que sepan muy bien qué es lo que se va a analizar. Entonces veamos cuáles son las notas que ustedes van a adquirir. La primera evalúa, conoce los antecedentes históricos del computador, su evolución, así como también los principales componentes de hardware y software del computador actual, el entorno del trabajo, las características de Windows y la definición de clasificación de virus y antivirus. Esta corresponde a estas primeras unidades que vamos a ver. Estas primeras unidades que vamos a ver, digámoslo, vamos a conmutar las notas de cada una de las unidades en una sola para esta competencia. Miren que en esta competencia se evalúa los antecedentes históricos, también se evalúan los componentes, se evalúa Windows y se evalúa virus y antivirus. Entonces, esas notas que usted va a sacar de estas primeras competencias se van a conmutar y va a ser esta única nota. Luego aparece una segunda nota que es comprende la definición y funcionamiento básico del Internet, o sea, una nota que va integrada solamente a Internet. Luego una tercera nota que va a sobre procesar documentos de texto en Microsoft Word, la nota que va a salir de Word, la nota que va a salir de PowerPoint, que es la cuarta, y la nota que va a salir de hojas de cálculo, es decir, de Excel, que es la quinta. Esas son las 5 notas que ustedes se le van a evaluar. Les recuerdo, de estas primeras 4, porque son 4 sesiones en línea, se va a sacar una nota que es conoce los antecedentes históricos del computador, la evolución, hardware y software y todos los elementos.
y esto va a ser la conmutación de esas primeras 5 unidades, ¿listo? Vamos a conmutar las primeras 4 unidades, que son las que vamos a ver, y en ellas vamos a evaluar y vamos a sacar esta primera nota, ¿listo? Muy bien, eso por un lado. Continuando ese mismo orden de ideas, si ustedes siguen viendo el registro o la guía con la que ya van a contar, entonces vamos a ver que la unidad 1 precisamente es conceptos básicos, antecedentes históricos del computador, que es lo que vamos a ver, ¿listo? Pasaríamos, obviamente ahí tenemos la información. La unidad 2 que se trata sobre componentes de un computador, entonces los diferentes elementos que integran un computador, ¿listo? La unidad 3 que es el sistema operativo Windows, que también está evaluada durante esa primera competencia, y la unidad 4 que tiene que ver con virus y antivirus, ¿listo? Esas 4 unidades, estas primeras 4 unidades, vamos a hacer unos trabajos por cada una, ¿listo? Vamos a trabajar a estas 4 unidades y vamos a hacer un trabajo por cada unidad. Y esos 4 trabajos nos van a dar conmutar una nota que va a ser esa primera nota. Como son tantos trabajos y tantas notas, esta nota también va a ir hacia el lado de la práctica, ¿listo? Es decir, estas primeras 4 unidades le van a dar a usted la nota de la primera competencia y la nota de la práctica. ¿Listo? Posteriormente ya continuamos con la quinta unidad, que es Internet. ¿Listo? Entonces Internet también se conmuta, esa es una sola nota que va a aparecer en su competencia. ¿Listo? Pues después de Internet vamos a ver, entonces pasaríamos a ver, por acá está, por acá está, por aquí ya voy a llegar, aquí. La unidad 6 que sería procesadores de texto, ya empezamos con Word, ¿listo? Luego de que empecemos a trabajar con Word, vamos a pasar a la unidad número 7, que es, en este caso, Microsoft PowerPoint. De un segundo que ya vamos a llegar. ¿Listo? Unidad 7 que es creación de presentaciones. Y terminamos la unidad 8 que obviamente en ese orden de ideas y por descarte termina siendo Excel. Recuerden que Internet, Word, PowerPoint y Excel, cada uno corresponde a una nota de competencia. ¿Listo? Y recuerden que las primeras 4 unidades nos van a dar la nota de la primera competencia y la nota de práctica. Se van a sacar 2 notas de esas primeras 4 unidades. ¿Listo? Muy bien, señores. Esa es la presentación del curso. Eso es lo que se va a ver durante estas 20 sesiones. Eso es lo que se va a desarrollar. Entonces yo creo que allí ya puedo de alguna u otra forma darles a conocer en qué vamos a trabajar. ¿Listo? Esta es nuestra ruta de aprendizaje. Son las competencias que se van a ir viendo, las que vamos a ir desarrollando. No sé si alguien quiere abrir micrófono, opinar algo, aportar algo, hacer o tener alguna opinión, lo escuchamos. Alguien que quiera hablar, opinar o quiera saber algo. Bueno, me imagino que están muy tímidos porque estamos comenzando, son un poco callados. Bueno, espero que esté claro. Lo importante aquí es que esté claro cómo se van a desarrollar las diferentes competencias y cada una de las unidades. Yo los veo muy tímidos. Entonces, ¿qué pasa? A mí también me gusta integrar los estudiantes a mis sesiones. En este momento vemos 23 participantes, ve qué bien, o sea, quiere decir que sí tenían razón, estamos en un promedio de 20, un poquito más arriba de 20, tenemos 23 estudiantes. Bueno, como les decía al comienzo, cada instructor tiene su manera de trabajar. La mía es muy sencilla. Yo intento dar durante la clase la mayor cantidad de explicación, resolver dudas, inquietudes, llevar a cabo, ejecutar las explicaciones correspondientes y obviamente asignar las actividades, ¿cierto? Luego cada estudiante digámoslo, en su elemento, pues lo que se pide es un poco el respeto normal dentro de la clase, pues, estar atentos. Yo sé que las clases virtuales se nos prestan para muchas cosas, muchachos. Yo sé que quizás más de uno me esté escuchando en este momento, pero esté en su celular, esté viendo otras cosas, esté haciendo cosas diferentes. No tenemos la capacidad como instructores de darnos cuenta qué hace cada uno de ustedes, pero sabemos que no todos están 100% aquí en la clase. ¿Listo? No obstante, les pido encarecidamente de que tengan en cuenta que esta es una formación que ustedes están adquiriendo, que son conocimientos para ustedes y que pues les van a ayudar en su ámbito laboral o en lo que quieran hacer o en lo que estén estudiando. Por ese motivo les pido el favor de que estén muy atentos y que intenten prestar el mayor, digámoslo, atención a la clase.
A mí me gusta que la gente se activa. Yo en algunas actividades voy a estar muy pendiente, les voy a pedir que opinen, les voy a decir, hey, abran el micrófono y necesito que alguien opine sobre este punto, ¿sí? Intento ser muy dado a que socialicemos. ¿Por qué? Porque pues de esto se tratan las clases, o sea, estar ahí solamente prender el micrófono y escuchar al instructor hablar, pues como que no tiene ciencia. ¿Listo? Además que se van a dejar, como les dije, muchas actividades, muchachos. Entonces debemos estar en la juega porque si tenemos una duda, una inquietud con una actividad, una vez preguntamos, empezamos a dar la solución y ya, vamos a estar muy pendientes de eso. ¿Listo? Entonces, les pido el favor en ese orden, estamos muy pendientes de lo que se vaya haciendo, que estemos en la juega con cada una de las clases, que busquemos la forma de estar pendientes, de no estar en un lugar con distracciones, de estar, pues nos metimos a esto, saquen el tiempo como lo sacan cuando en la vida real se van a un instituto y tienen que estar allá ese par de horas, hagan lo mismo en su casa, saquen ese tiempo y que el perrito, que el gatico, que no sé qué, no, o sea, usted respete su tiempo, ponga sus reglas y trabaje en esa área para que cuando tenga su clase pueda estar concentrado 100% en ella. ¿Listo, señores? Bien. No sé cómo estuvieron trabajando con los instructores anteriores en cuestión del horario. Son 2 horas de formación, hablamos de 6:30 a 8:30 de la noche. No sé si los instructores anteriores darían descanso, si no estaban trabajando con descanso. Bueno, eso ya es dependiente de cada uno de los instructores que manejen. Normalmente yo soy de los que opino que yo hago una pausa a la hora de la clase con el fin de hacer que el video sea más corto, o sea, de que no sea tan pesado y lo pueda subir más fácil. Eh, Como grabo mi pantalla, yo intento ofrecerle a mis estudiantes videos de alta calidad, ¿listo? O sea, que sean muy nítidos. Entonces, por lo singular, eso me requiere un poco más de tiempo a la hora de cargarlos a plataforma. Yo sé que muchos instructores, muchos compañeros los comprimen porque pues es lo mejor que uno puede hacer, pero en estos momentos pues lo normal o lo lógico es subirlo en la mejor calidad. Entonces yo hago esa pausa a la hora. ¿Para qué? Para que obviamente esto, pauso grabación, espero un par de segundos y vuelvo y arranco. A veces se da descanso, depende de cómo esté la clase. Si son clases sencillas, tiendo a no hacerlo o sea, como para hacer un solo corte y salir de una vez. Salimos a las 8:30 y ya, no alargar más la clase ni nada por el estilo, porque pues entiendo que 2 horas sentado escuchando y viendo o intentando poner atención a clase no es algo que sea demasiado sencillo. Hay que tener mucha disciplina, mucho compromiso, mucha responsabilidad y pues lo ideal es también darles ese tipo a ustedes para que descansen. Entonces, pues nada, muchachos, decirles o recomendarles entonces que pues estemos atentos a la clase y que pues nada, que vamos a darle continuidad, vamos a intentar darle continuidad, vamos a parar con las grabaciones, pero vamos a darle continuidad a la clase, pues salir a las 8:30 de la noche y ya puedan irse a descansar. Ya posteriormente yo cargaré los videos a sus grupos de WhatsApp y ahí ya podrán ver la grabación a aquellas personas que tengan problemas de internet o tengan algún inconveniente con la conexión. ¿Listo? De todo esto que les acabo de decir, ¿alguien quiere opinar, quiere decir algo? Antes de comenzar ya con el tema como tal, ¿alguien quiere opinar, decir algo, hacer alguna sugerencia si quieren? No. Profe, todo está muy claro, la verdad, está todo claro. Muy bien, perfecto, Luis Fernando Valencia, un gusto escucharlo. Listo, señores, entonces vamos, yo creo que darle comienzo ya en forma a la clase y empezar a integrarnos, digámoslo de alguna manera, a lo que tiene que ver con sistemas. ¿Listo? Porque después está la clase que vamos a manejar el día de hoy, vamos a trabajar sistemas y vamos a manejar nuestro primer tema. ¿Listo? Denme un segundo, qué pena, regálame un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Aló. Listo, nada, ya no me pago, ya estoy haciendo la mano. Salgo a las 9, ¿listo, pa? Chao, bueno, chao. Bueno, entonces continúo. ¿Listo? Eh, bueno, vamos a iniciar primero con algo sencillo. Quiero una actividad como, quiero que se me despierten, que se integren. Los noto muy tímidos allí en sus casas o no sé si es que no están poniendo cuidado. Pero bueno, vamos a iniciar nuestro primer módulo.
Entonces, como les decía, ustedes tienen material, en este caso, o sea, Sistemas 1 lo tiene todo, recuérdenlo, pero yo manejo entonces lo que es el material 1, que es el material que voy a trabajar para el día de hoy. ¿Listo? ¿Cuál es la unidad que vamos a trabajar hoy? Conceptos básicos y antecedentes históricos. Bien. Yo quiero que ahí ustedes recuerden un poco su clase de primaria, secundaria, qué sé yo, porque realmente, por ejemplo, en mi formación de secundaria o primaria, a mí siempre me ponían como, ¿a qué les digo? Como que siempre era lo mismo, la misma historia, me contaban lo mismo. Yo quiero que alguien me abra micrófono, cualquiera, un momento, y me diga qué recuerda de esas clases de computación en el colegio, en la escuela. Las primeras clases, ¿qué les hablaban de historia, o les hablaban de componentes? ¿Qué recuerdan de esas clases? Algo que me diga, conceptos que recuerden, cosas que les hayan enseñado, algo que recuerden. ¿Quién se integra a la conversación y nos comenta o nos socializa su punto de vista sobre qué fue lo primero que le enseñaron de computación en el colegio? Pero no todos, ¿no? O al chat si quieren, si no tiene micrófono al chat, para que tengamos al menos algo de comenzar una base a comentarnos. ¿Ninguno? ¿Ninguno recuerda que... Profe, qué pena, se le dañó el audio. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Hola, qué pena. Me disculpo. ¿Me escuchan? ¿Me estaban escuchando? Qué pena. Quizás no me escucharon hace un momento. Sí, Hola. profe, ya escucha. Listo. Bueno, qué pena. Bueno, les reitero. Quiero socializar un poco con ustedes. ¿Listo? Quiero que me recuerden o me digan sobre su instancia en el colegio, escuela, ¿sí? Bueno, siempre cuando estaba en la escuelita, yo recuerdo muy bien esos momentos, o cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban esos primeros conceptos de informática, ¿no? En la clase de informática, esos conceptos, un poco de historia, un poco de conceptos. Yo quiero que alguien se integre con nosotros y nos comente sobre qué recuerda de esa época, qué recuerda sobre esos conceptos, un concepto que recuerde, un personaje histórico o algo que le hayan contado en la clase de informática. ¿Quién se entera con nosotros y nos cuenta? Algo que le hayan enseñado cuando estaba en la escuela o en el colegio. No todos. Hola, buenas noches, profe. Mayerly, muy buenas noches. Sigue, coméntanos. Pues lo primero que a uno le enseñan en el colegio es como las partes del computador, Ujú. y en esos tiempos eran como computadores de mesa, los portátiles casi no se usaban, era sobre todo como de mesa. Muy bien, Mayerly, muy bien. Ajá. Páginas que le enseñaban a uno, por ejemplo, el Word, Ujú, el Paint, ujú. Muy bien. y Y Sí. una que otra vez el PowerPoint. El Excel muy raro ya para los grados ya superiores como de cuarto a quinto. Ah, Ya como ahí para abajo serían como los, por ejemplo, Paint y Word. Muy bien, Mayerly, excelente. Una experiencia yo creo que similar en mi caso, porque pues también nosotros comenzamos, yo sí comencé con computadores no solamente de escritorio, sino de los blancos, o sea, de esos viejos, de esos que lo que uno hacía era jugar paintball, ¿era paintball el que llamaba? No me Los acuerdo cómo se llama. barrigones, ¿Ah? los computadores barrigones. Ajá, exacto, Carlos Andrés. Sí, esto eran unos computadores barrigones con unas como 64 bits de memoria RAM, eso, o sea, usted los jueguitos, me acuerdo tanto en ese tiempo la música, el audio, las imágenes eran de poca calidad. Y uno jugaba, yo me acuerdo que lo jugaba yo en ese tiempo era Buscaminas y Paintball, o sea, eso era lo que uno iba a hacer, un emocionado de niño que lo llevaran para la clase de informática era por eso. ¿Sí ven? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar, aparte de Mayerly, de Carlos Andrés, que nos están colaborando? ¿Hay alguien más que quiera hablar? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué tan tímidos? De pronto al chat, si no tienen micrófono, también Bueno, es... profe, buenas noches. Oscar Iván, sí, te escuchamos. Sí, pues la verdad, pues eso es como algo bien,
pues igual yo terminé bachiller en el 2000, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? Imagínense ustedes entonces que pues se manejaba también cierta parte hasta de mecanografía y era en las antiguas máquinas de escribir esas, cuando uno, imagínese usted que le hablaba a uno y le decía chuchografía, pues más o menos. Ajá. Entonces son cosas que pues día tras día, pues fíjese hoy en día ya cómo vamos y pues el teclado era con un cable hacia la CPU, ya hoy el teclado es inalámbrico. Bueno, son muchas cosas que han pasado, ya hoy es todo en uno. Fíjese, anteriormente era una CPU grandísima, el que usted dice, el ovalado grande hacia atrás, ahorita no, pues todo en uno y eso es una cosa muy mínima. Entonces, y todo lo que ha abarcado en programas hasta la fecha, ¿no? Sí, señor. Muy bien, Oscar Iván García, gracias por esa se me trabó la lengua. Bueno, gracias por esa experiencia. Gracias. Listo. ¿Alguien Buenas más? noches, profesor. Listo, Luis Buenas noches. Eduardo, te escuchamos. En mi caso, pues, la experiencia y una que me marcó harto fue, pues, al principio empezar a recibir clases pues, de tecnología y de informática era el que yo siempre pensaba y me quedó marcado era cuál fue la primera computadora, ¿no? Ah, Me sí, ¿lo preguntaban a uno, recuerdas? claro, o sea, porque a mí me tocó hacer una máquina que, no me acuerdo cómo, o sea, estaba echando el ENIAC, Ajá, la algo así. ENIAC, sí, la ENIAC, la primera Sí, computadora señor. electromecánica. ¿Sí? Y me tocó hacer con un compañero una máquina grandísima, así como en cartón. Y pues esa era, y muy importante, ¿no? Marcó como con el transcurso del tiempo y la tecnología ha avanzado tanto que, imagínense que eso era casi como una casa, era inmensa, ¿no? Me Sí, alcanzo a señor. acordar un poquito que esa máquina era grandísima, y ahorita, mire, ya nosotros pues trabajando, gracias a Dios, en un portátil hasta desde el celular y pues muy importante el avance al cual hemos llegado Sí, señor. en estos momentos, ¿no? Sí, tiene toda la razón, señor Luis Eduardo Perdomo. ¿Cuál es la cuestión, señores? Por ejemplo, lo que hace Luis Eduardo, eso simplemente es lo que me llama la atención. Cosas como esa, que le recuerden a uno aspectos importantes. Él nos habla de la ENIAC. La ENIAC era la primera computadora electrónica que se creó junto con la Mark I, que son las primeras computadoras, un tema que vamos a tocar. ¿Listo? Y sí, era gigantesca. O sea, hablábamos de más o menos 163 metros cuadrados. Hablemos de un salón gigantesco, era así de grande, tenía válvulas al vacío, o sea, generaba demasiado calor y consumía demasiado fluido eléctrico. Es más, hay un mito tirando a leyenda que decía que, pues no se sabe, dicen que es verdad, pero pues decían que cuando se incendía la ENIAC, todo San Francisco, que era una ciudad en los Estados Unidos muy grande en esa época, se le iba la energía, o sea, porque la ENIAC consumía demasiada luz, dadas sus válvulas al vacío. Muy bien, gracias por ese anécdota, Luis Eduardo. Jalaba corriente que alcanzaba a bajar una ciudad, le alcanzaba a hacer unos bajones de corriente a la ciudad. Sí, señor. Esa es la misma, es la ENIAC y Sí, esa... así el profesor nos Ajá, muy bien, sí, claro. Nosotros ya ese contacto de lo que vamos a ver hoy es un contacto que todos hemos tenido a través de nuestra infancia o bueno, adolescencia, porque me imagino que también hay personas que quizás todavía están en el colegio y pues tienen esa oportunidad de estar trabajando, ¿no? De estar conociendo estas áreas. ¿Alguien más que quiera integrarse? Me gusta mucho que hablen, me gusta mucho escucharlos. Me llama la atención porque quiere decir que están pendientes, que están ahí, que están poniendo atención a todo lo que sucede dentro de la clase. Entonces, si quiere alguien más comentar algo o decirnos algo más. ¿No? Vale. Listo, señores. Agradezco a las personas que se han integrado. Al señor Luis Eduardo, a Carlos Andrés, bueno, a Mayerly, a Oscar, creo que era, bueno, los que han intervenido, qué bien, qué bonito. Me gusta mucho que estén pendientes, que, que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, señores, como les decía, y quería que se integraran era precisamente a eso, que contaran así como el contó el señor Luis Eduardo, cosas que recuerden de lo que les han enseñado en esas primeras etapas, ¿no? de la formación al área informática, porque la informática hoy es el pilar de todo. Ustedes saben que hoy en día la informática es
es lo que controla y administra el mundo, por no decirlo de otra manera. Yo quiero que ustedes entiendan el alcance de lo que es ser muy bueno en informática. O sea, ser muy bueno en informática les abre muchas puertas y segundo, les da una ventaja competitiva a nivel laboral increíble. O sea, usted llega a una empresa y con solo manejar Word y Excel, que ustedes muchos menosprecian ese tipo de programas. Yo Word lo sé manejar, porque, claro, porque saben crear una carta. Excel porque medio sé hacer una suma. Yo solo sé manejar, pero cuando sea un área competitiva laboral, sabiendo manejar esos programas de una forma profesional, de una forma a más profundidad, usted puede, digámoslo, tener una ventaja sobre personas que quizás no tienen dichos conocimientos. Entonces, pues va a ser muy fácil realizar tareas que para otros quizás se les dificulte un poco. La informática o sea, les da mucho poder, muchachos, les da demasiada ventaja sobre, sobre muchos aspectos en su vida cotidiana. Entonces, lo ideal es aprovechar esta clase, sacar el jugo al máximo. Cuando tengan preguntas y dudas, inquietudes, alguien con respeto me alza la mano, pues ya saben que se puede alzar la mano, o simplemente abre el micrófono, pide disculpas y me hace la pregunta, no hay ningún problema, yo no tengo inconveniente con eso. Obviamente sí en un orden y que pongamos, o sea, que no todo el mundo hablar al mismo tiempo, sino que respetemos a los compañeros y pues sea en un momento en el que, por ejemplo, se pida. Yo siempre digo, hey, alguien quiere preguntar algo, entonces en ese momento, si alguien lo quiere hacer, abra su micrófono sin miedo, me pregunta lo que tenga que preguntar y estamos para eso, precisamente para desarrollar sus dudas, sus inquietudes y para llevarlos a este nuevo mundo de la informática. Muy bien, señores, vamos a entrar en materia. Ya hicimos esta pequeña socialización donde pudimos ver los diferentes aspectos o elementos que recordaban de su pequeña infancia, donde les enseñaron cosas muy básicas. Hoy vemos, es eso, un recorderis de lo que nos han enseñado a través del tiempo, los conceptos básicos y los antecedentes históricos de la computación. ¿Listo? ¿Qué se da en esta área? ¿Qué vemos en esta área? Entonces, primero que nada, pues, ¿qué competencia vamos a desarrollar? Ya sabemos que vamos a traer con la competencia de conocer los antecedentes históricos del computador y su evolución, así como también los principales componentes de hardware, de software del computador actual, el entorno de trabajo, las características de Windows y la definición y clasificación de virus y antivirus. Esta es la competencia que vamos a manejar en estas primeras 4 sesiones. ¿Listo? Vamos a manejar esta misma competencia. ¿Listo? Bien. Una pequeña introducción, lo que les acabo de decir un momento, la tecnología los prepara para muchas cosas, así que lo ideal es tenerlo en cuenta. Y entramos en materia, ¿listo? Hoy la clase es un poco teórica, pero sí les voy a pedir el favor de que pongan mucho cuidado, porque esto es un resumen de mucha historia, o sea, la historia de la computación va mucho más allá. Aquí está resumida de una forma muy básica, ¿sí? Como para que usted la entienda y la tenga clara, así de simple. Y de una vez les advierto que en base a esta explicación que se va a realizar está nuestra primera actividad. Así que señores, ya tenemos una actividad programada. Imaginen, iniciamos clase hoy y ya hay una actividad. Entonces, poner mucho cuidado, señores. Una actividad muy supremamente sencilla, pero pues que requiere, digámoslo, de alguna otra forma, toda la atención. ¿Listo? Bien, comencemos acá. Vamos a iniciar con algunos conceptos básicos. Primer concepto, informática. ¿Qué es informática? Del francés informatique, bueno, mi pronunciación en francés baila, así que ni idea, que surge de la contracción de dos palabras, información y automática, según el diccionario real de la Academia de la Lengua Española. La informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. En otras palabras, se puede definir también como la ciencia que estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas automáticas. También se puede decir que es un conjunto de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, cómo se construyen, cómo funcionan y cómo utilizan los computadores. Entonces, la informática es eso, la ciencia que investiga los conocimientos acerca del tratamiento de la información, o sea, cómo se maneja la información por medio de máquinas automáticas. Los computadores son informáticas, sus celulares son informáticas, sus tablets son informáticas, hoy en día hasta los televisores son informáticas, ¿sí? Porque ya vienen con sus propios procesadores, vienen con sus propios sistemas, con su propio software, lo que lo hace muy, muy potente y capaz de realizar diferentes funciones. Anteriormente un televisor era eso, un televisor. Un celular servía para eso, para llamar, un simple celular. Hoy en día ya hablamos de elementos digitales que son mucho más completos y más eficientes que en tiempos antiguos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la informática? Eso, la ciencia que estudia el tratamiento de información por medio de máquinas automáticas. Todo lo que trabaje de forma automática información hace parte de la informática. ¿Alguien me tiene el micrófono abierto, por favor? Luis Eduardo, para que lo cierres. ¿Listo? Bien. Bueno, seguimos ahí.
Computador. Este es el primer término que nosotros vamos a manejar. Miren, yo tengo una experiencia, lastimosamente acá no se puede hacer, pero yo tengo una competencia siempre de empezar a preguntarle a cada uno de mis estudiantes, ¿qué es un computador? ¿Qué es un computador? ¿Qué es un computador? Y yo sé que más de una unidad, profe, pues un computador es un computador. Pues obvio, ¿no? ¿Pero qué es? Defínamelo. Y, en el que se puede navegar, en el que se puede hacer algo, en el que, bueno, en fin. Un computador se define simplemente como una máquina encargada de procesar información. Esa es la definición más básica que tenemos de computador. Pero si nos vamos a la parte teórica, obviamente vamos a encontrar una definición mucho más compleja. Máquina capaz de aceptar datos de entrada, efectuar operaciones y aritméticas y proporcionar los datos resultantes a través de un medio de salida. Todo ello sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenados en el ordenador. ¿Sí ven? Pero yo siempre he dicho, no definan un computador como una máquina encargada de procesar información, porque eso es lo que hace un computador, procesa información. Esa es la clave. Un computador lo que hace es, ¿qué quiere decir procesar? Procesar es todo, administrar, llevar, enviar, traer, recibir, ¿sí? Porque eso es lo que hace un computador, enviar, traer, llevar, administrar, todo ese tipo, y eso es información. Y cuando hablamos de información nos referimos a todo lo multimedia, que es información y la gente una vez imagina texto. No, hablamos de audio, de video, ¿sí? De todo tipo de archivos, porque la información hace un conjunto global de elementos hoy en día, de objetos. Eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, el computador hace parte de eso, de las máquinas que encargan de procesar información. ¿Listo? Bien. Vamos a los dos conceptos sencillos que nos enseñaron en la escuela. Yo recuerdo esos conceptos que a mí me los enseñaron de chicos. Hardware y software. Bueno, si alguien lo pronuncia hardware y software, no hay problema. O sea, estamos en Colombia, hablamos español, la pronunciación en inglés, pues algunos lo pronunciarán como hardware, otros como software o simplemente hardware o software. Se hace la pronunciación en software porque la traducción obviamente es hard de duro y ware de elemento, de componente. Entonces, hardware, que sería algo así como componente duro, entonces se pronuncia de esa manera, pero no hay problema. O sea, nosotros nos enseñamos, a mí me enseñaron a pronunciar hardware y, y así lo manejo también, entonces por eso no hay inconveniente. ¿Qué es el hardware? A ver, ¿qué es el hardware? Yo recuerdo cuando nos explicaban allá, el hardware es todo lo tangible, nos decían a nosotros, todo lo que se puede tocar, me decían a mí en la escuela. Entonces el hardware es todo lo que yo puedo ver, todo lo que yo puedo tocar, eso es hardware. Entonces el hardware no depende solamente de un computador. O sea, si yo tengo en mi casa una silla, una mesa, eso también es hardware, porque son elementos físicos. Solamente que obviamente este hardware que estamos hablando acá hace referencia al computador, ¿no? Pero todo lo físico es hardware. Entonces, eso nos enseñaron, que el hardware era todo lo físico. Por lo tanto, software, que soft viene de la palabra blando, entonces componente blando, entonces dirán, lo blandito no. Software es el soporte lógico, es decir, son los programas del computador, es todas esas instrucciones que internamente maneja el computador, eso es software, todas esas funciones internas que el computador maneja. ¿Listo? Entonces, esos programas, los programas no se pueden tocar, o sea, usted no puede tocar Word, usted no puede tocar Excel, no falta el que está diciendo, no, pues yo tocaría una tablet, no, pero es que en la tablet se está tocando el táctil de la tablet, no está tocando el programa como tal, ¿listo? Entonces, el software son todos los programas no se pueden tocar, usted no los puede coger, no es algo físico. Ah, profe, yo los tengo en un CD, pero pues está tocando el CD, no el programa no se puede tocar, porque el programa son una serie de instrucciones, son procesos lógicos que procesa el computador, por lo tanto no son reales, no están allí, no se pueden coger, no se pueden tomar. ¿Listo? Entonces, eso es software. Bien, bueno, listo. Hablamos de hardware y de software. Miren cómo soy yo de bonito y de chévere. Voy a abrir aquí un archivo de blog de notas para escribir a alguna persona que se quiera ganar un punto positivo para nuestra primera actividad. ¿Listo? Bien. Voy a hacer una pregunta y una persona me responde. Una sola. ¿Listo? Entonces, si yo pregunto sobre el mouse, usted me dice que el mouse sería hardware o software. Una persona que haga el micrófono y me responda. Una sola. Software. Luis Fernando, ¿dijiste qué? No, Hardware. Carlos. Bueno, Hardware. era uno solo, no todos. Ya, ganó Luis Fernando. ¿Listo? Muy bien, Luis Fernando. Luis Fernando nos habla de que es hardware.
Listo. Bien. Perdón, aquí es que hardware. Luis Fernando, ¿qué? Valencia. Muy bien, vamos a darle una décima a Luis Fernando para su trabajo. ¿Listo? Ahí en la juega. Listo, Luis Fernando ya no participa porque ya se ganó su punto positivo. Listo. Bien, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿El antivirus es hardware o es software? Software. Mayerly. Uy, no. Mayerly. Dime. Es software. Software. Listo, Mayerly se ganó una décima. Es una décima nomás, tranquilos. Ya vamos a tener más oportunidad. Mayerly, Andrea. Listo. García. Bien, Mayerly. Listo. Bueno, ya Mayerly tampoco participa. Bien, vamos con la siguiente cuestión. A ver. ¿Los parlantes son hardware o software? ¿Hardware o software? Hardware. Jonathan Puentes. Jonathan, ¿qué dijiste? Son hardware los parlantes. Listo, hardware. Jonathan, bien. Tranquilos, todos tendrán su oportunidad. Listo. Bien, Jonathan Puentes, hardware. Es que yo estoy acá por el primero que me alumbra. O sea, el primero que me alumbra, a ese le estoy dando el positivo. ¿Listo? Bien, ahí tenemos a otro. Tranquilos que hay varias preguntas, no se preocupen. Bueno, a ver. Una pregunta más para que participe alguien allí. No mentiras, un par de preguntas más. Listo. La unidad de CD, hardware o software. Software. Arnold. Software. Profe. Arnold. Software, profe. Software. Uy, Arnold, perdiste. Otro ahí, Luis Eduardo, perdón. Agua. Bueno, espérate, que aquí mira quién. Eduardo. Claudia Milena, ¿qué dijo? ¿Qué pasó, profesor? Me mochó. Bueno, ¿quién dice ya? Luis Eduardo Perdomo. Venga, que Luis Eduardo hace rato hasta que se gana uno, ¿cierto? Hay hardware, profesor. Señor. Señor, ya, tranquilo, relájese, ya. Listo, muy bien. Listo, así me gusta. Saben que la unidad óptica es hardware, obviamente, porque a pesar de que está un poco metida en el computador, ella sigue siendo hardware, ¿cierto? Listo. Bien. ¿Qué pasó, Carlos Andrés? ¿Qué nos vas a decir? Bien. Nada, profe. Tranquilo. Muy bien, vamos con el siguiente pregunta. A ver, ¿la memoria RAM, hardware o software? Software. Software. Bueno, Carlos Andrés Felipe, Arnold David, ninguno acertó. ¿Quién más? Qué difícil, ¿no? Diego Alejandro la ganó. Esto, qué difícil, ¿no? Si no es hardware, ¿qué será, no? Si no es software, perdón, ¿qué será? Qué difícil. Bien, listo. Diego Alejandro Gómez. Le voy a regalar un punto de video también a Luis Eduardo, que ha estado muy pendiente. Alejandro Gómez. Listo. Y a Luis Eduardo Perdomo. Bueno, les comento. Ojo con esto, que a este punto quería llegar. Por eso me gusta que se integren un poco. Señores, algo que a mí me pasó, yo digo a mí, es experiencia personal, a ustedes les pueden haber explicado bien, a mí me lo hicieron. A mí me decían hardware todo lo que se puede tocar y ver, ¿cierto? Y por ser hardware y decirme eso de que todo lo que puedo tocar y ver, pues yo asumí de que era todo lo que podía ver y tocar cuando el computador estaba encendido. Entonces, si alguien me habla a mí de la memoria RAM o el disco duro, yo juraba que era software. ¿Por qué? Porque yo no los veo, yo no los puedo tocar. Pero si yo apago mi equipo, lo desarmo, ¿qué voy a encontrar? Una memoria RAM que parece una chocolatina, ¿sí? Ese elemento es físico, lo puedo tocar, solamente que está dentro del computador. Y entonces para allá viene lo siguiente. El hecho de que, ojo, de que el hardware son todos componentes tanto internos como externos, ¿sí? O sea, si yo desarmo mi computador, dentro de mi computador, ¿qué voy a encontrar? La memoria RAM, el disco duro, la placa madre, el procesador. Esos elementos son físicos, que yo mientras el computador está prendido encendido no los puedo ver, no los puedo tocar, pero si lo apago y lo desarmo, ellos son componentes físicos, por lo tanto son hardware. O sea que la memoria RAM es hardware, el disco duro es hardware,
la placa madre de hardware, todos los elementos, el procesador es hardware, ¿listo? Porque son elementos físicos que están dentro del computador, pero aún así se pueden tocar. O sea, dirán, profe, pero dentro del computador están los programas. Dentro del computador no están los programas están dentro del disco duro y vuelvo y reitero, son ejecutados por medio de un procesamiento y una serie de datos. Eso no se puede ni tocar, ni ver, ni nada, ¿listo? Pero esos elementos sí. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo me voy a internet, listo, perdón, ahí leí donde no era. Si yo me voy a internet, por ejemplo, y coloco procesador, listo, ustedes van a encontrar que hay imágenes de cómo se ve un procesador. Sí, ustedes van a ver cómo se ve un procesador, porque miren, aquí lo ven tocándolo, poniéndole los dedos encima, porque es un elemento físico, a pesar de que no lo puedo ver. Lo mismo pasa con la memoria RAM. ¿Listo? Si yo pongo memoria RAM, ustedes van a ver fotos de la memoria RAM. Miren, ahí ven las diferentes, aquí tocándolo, ¿verdad? La memoria RAM. ¿Listo? Entonces el disco duro, miren, porque nosotros escuchamos, mañana vamos a hablar de estos temas, de todos estos componentes, y vamos a aprender muchas cosas de cada uno de ellos. Por eso digo que esa clase de mañana es tan interesante. Mire, el disco duro es un elemento también, véanlo, lo pueden ver, se puede tocar, porque es un componente físico, ¿sí? O sea, es un componente físico. ¿Listo? Ustedes lo pueden. Pero, por ejemplo, si yo coloco Word, ¿qué voy a encontrar? Fotos de logotipos de Word, de pantallazos de Word, pero en ningún momento algo físico, porque él no existe. Aquí vemos un celular cargando Microsoft Word, pero en ningún momento es un elemento físico, son solamente ¿qué? Funciones, programas, ¿listo? Entonces eso es, muchachos, porque son componentes físicos, ¿listo? Perdón, de software, esos elementos. Entonces es muy importante tener claro la diferencia entre hardware y software, porque siempre se hace fundamental tener claro esos soportes, qué es hardware y qué es software. Saber que hardware son componentes físicos y software son componentes lógicos. ¿Listo? Veremos ahí que a pesar de que tenemos unos conocimientos bastante extensos, nos equivocamos en algunos conceptos. Pero es algo normal, estamos aprendiendo y lo haré recordar. A veces no nos acordamos de lo que nos han enseñado durante tanto tiempo y a veces cometemos esos errores. ¿Listo? Entonces voy a guardar ese primer listado. Tranquilos que van a haber más actividades así, sencillas, para que ustedes se ganen alguna décima. Es una décima, tampoco es que vayan a pasar la evaluación porque respondieron bien una pregunta, ¿no? Es una décima que les puede, yo si sacó 2.9 iba a perder y tiene una décima de punto, pues saca el 3, ¿no? O sea, está fácil. ¿Listo? Pero le sirve para... Ajá. Puntos. Listo. Bien. Listo. En la sesión 1. Ahí estamos. Bien. Bueno, hardware y software. ¿Listo? Claro, esos dos conceptos no tienen mayor ciencia. Comenzamos con elementos sencillos. Los antecedentes históricos. Ya hablamos de los conceptos básicos de hardware, software, qué es un computador y qué es informática. Los 4 conceptos básicos, ya los hablamos. Ahora hablamos ahora de los antecedentes históricos. ¿Qué son los antecedentes históricos? Pues cómo el computador llegó a ser el computador que es hoy en día. Como hablaba hace un momento el compañero que nos compartió su historia, o sea, los computadores antes eran unas super máquinas, unas máquinas inmensas, gigantes, y hoy en día los usamos en la mano, porque pues realmente un celular es un computador, ¿sí? Es un computador, es un elemento que procesa información. Entonces, muchachos, tengan en claro ese aspecto. Entonces vamos a ver un poco de antecedentes históricos, cómo se formó, cómo se creó el computador a la fecha que tenemos hoy en día. Importante, señores, para nuestra primera actividad, tener claro la persona que lo creó, el tiempo en que se creó y qué fue lo que se hizo, cuál fue el invento, ¿listo? O que esto va a nuestra primera actividad, yo se los estoy advirtiendo desde que comenzó la clase, ¿listo? Bien, y los miraré después preguntando. Precursores del computador. Comenzamos con el primer elemento que se consideró un antecedente histórico del computador. Aunque si nos vamos a mi clase de primaria, la mía, a mí me enseñaron que antes de la pascalina había algo. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer componente que se inventó antes de los computadores, que se consideró el antepasado de los computadores? ¿Alguien me puede dar el abaco? ¿Ah? ¿El abaco? Muy bien, señor. ¿Quién me habló, perdón? Luis Eduardo, perdón. Eduardo. ¿Qué pendiente estás? Muy bien, Luis Eduardo. ¿El qué? El ábaco. Listo, muy bien. Es verdad, el ábaco es considerado el precursor más antiguo del computador. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el ábaco fue, digámoslo, ese primer elemento que le permitió al humano procesar información. ¿Qué procesaba usted por el ábaco? Pues sumas, restas, multiplicaciones, por medio de mover esas bolitas y esos palitos. Si alguien no sabe qué es un abaco, hoy en día lo usan para los niños, ¿no? ¿Listo? Pero un abaco es esto, vean, eso es un abaco. Y es considerado el precursor de los computadores.
Profe, pero ¿cómo eso va a ser un computador? Sí, en ese tiempo era el invento más revolucionario. Hablamos de que esto era el invento más revolucionario de esa época. La gente cómo contaba más fácil, pues por medio de esos palitos y bolitas. Era más sencillo hacerlo así que hacerlo en los dedos, que no nos alcanzaba, ¿cierto? Y hacer operaciones más complejas. Entonces usaban este elemento. Obviamente pasaron muchos años. Vean, el abaco más antiguo que se ha descubierto se descubrió en China 3000 años antes de Cristo, ¿sí? O sea, estamos hablando de una época inmensamente anterior. Y venimos desde allá, ¿qué? 3000 más 1600 serían 4600 años a ver a Blaise Pascal. Bueno, aquí está mal escrito, es Blaise. ¿Listo? Blaise Pascal, que en el año 1642 construyó la Pascalina, que digámoslo de una forma un poco jocosa, es la actualización del abaco, ¿sí? O sea, esta es la versión 2 del abaco y construyó la Pascalina. ¿Cuál es la diferencia entre la Pascalina y el abaco? Simple. La Pascalina funcionaba mediante, digamos, los elementos de control. O sea, usted con las manos cogía y movía las bolitas. ¿Cuál es la diferencia con la Pascalina? Cuando Blaise Pascal creó la Pascalina, ella era una máquina. O sea, usaba piñones, engranes, ¿sí? Y por medio de unos movimientos usted iba realizando las operaciones matemáticas. Digamos lo que ya comenzábamos como a automatizar esos procesos, ¿no? Entonces ya venía esa cuestión de trabajar con la Pascalina, que era, ojo, en su tiempo, una calculadora. O sea, vamos a darnos cuenta que los computadores iniciaron desde las calculadoras. Ay, profe, ¿por qué en ese día no cogían una calculadora? Pues porque en ese tipo de calculadoras no existían. Lo máximo o lo más cercano que se le parece a una calculadora era la Pascalina. ¿Qué hacía la Pascalina? Sumaba y restaba. ¿Listo? Ocupaba el tamaño de una caja de zapatos, era pequeña. Su diseño se utilizó en las calculadoras mecánicas de los años 60, que se volvieron obsoletas al seguir calculadoras electrónicas. Bueno, pero este fue el antecesor, o consideramos el antecesor principal, de lo que son los computadores de hoy en día, la Pascalina. ¿Listo? Luego avanza el tiempo y bueno, ahí se creó, después de la Pascalina, se creó ¿cómo es? El reloj calculante. También, bueno, el reloj calculante fue antes de la Pascalina. También se creó la calculadora universal, que la creó Gottfried Leibniz, que también son elementos, pero recuerden que aquí estamos resumiendo la historia. ¿Listo? Entonces creamos el primer precursor y pasamos al siguiente, Joseph Marie Jacquard. No sé si es Jacquard o Jacquard, no sé cuál es la pronunciación exacta, pero ojo con esto. Joseph Marie Jacquard utilizó tarjetas perforadas para controlar sus máquinas de telar y automatizarlas. En el siglo XIX, más específicamente en 1822, fue desarrollado por un científico llamado Charles Babbage una máquina diferencial que permitía cálculos como funciones trigonométricas y logarítmicas utilizando las tarjetas de Jacquard. Ojo con esto. Aquí viene algo que yo siempre le preguntaba a mis estudiantes antes de mostrarles esto. Ya claro que se le pierde el objetivo en la virtual porque lo pueden leer. Pero antes de mostrarles esto, yo les pregunté, a mis estudiantes les preguntaba, hey, ese señor creó una máquina que lo que hacía, en pocas palabras, el que él montaba los diseños en estas pequeñas tarjetas perforadas, unas tarjetas perforadas donde él mostraba los diseños. Lo que hacía la máquina era que acá arriba tenía una especie de agujas y ella leía esos huequitos y en base a esos huequitos iba creando un patrón en la tela. Los telares pues son telas gigantes, ¿no? Entonces esto iba creando, digamos de alguna otra forma, esos elementos o esas figuras dentro de cada una de los objetos que iba creando con el telar, ¿cierto? Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver una máquina que imprime algunos elementos en la historia de la computación? Entonces todos me sacaban la misma conclusión. Profe, tiene que ver con las impresoras. Y no, realmente no tiene que ver con las impresoras. O sea, el telar de Jacquard es importante en la historia de la computación por una simple y sencilla razón. Fue la primera vez que una persona automatizó totalmente algo. O sea, Jacquard no tenía que sentarse ahí a estar cosiendo, sino que simplemente creaba ese rollo de cintas perforadas, la máquina lo iba leyendo e iba creando los patrones y seguía leyendo y iba creando los patrones y él no tenía que hacer nada más, simplemente meter las tarjetas perforadas y ya. Fue la primera vez que alguien programó una máquina. ¿Sí me van a entender? Que no tiene nada que ver con los computadores, porque esta máquina cosía, ¿sí? Pero fue el primer invento, fue lo primero que hubo antes de todo lo que nosotros conocemos.
Entonces alguien un día dijo, hey, me gustaría combinar las calculadoras, que en ese tiempo ya eran un poco más potentes, las calculadoras, y combinarlas con algo automático para que yo no tenga que ponerme, porque aquí tenía que girar piñones, tenía que hacer, o sea, tenía que mover manivelas para que funcionaran las calculadoras. Sí funcionaban por medio de manivelas, ¿sí? Pero acá era algo automático. Entonces alguien dijo, voy a unir estos dos conceptos, voy a unir el concepto de las calculadoras con los conceptos automáticos. Y apareció el padre de la informática, escúchenlo muy bien. Si alguien una vez le pregunta quién es el padre de la informática, se llama Charles Babbage, ¿sí? Creó algo que se llama la máquina diferencial. En 1822, que calculaba tablas matemáticas, impulsada con vapor, era una máquina, o sea, funcionaba por vapor. No fue terminada porque se cortó el presupuesto en 1842. Tenía 2 metros de alto, 3 de longitud, 4.000 partes y pesaba la bodadita de 3 toneladas. Usted la podía llevar en el hombro si quería. 3 toneladas que son, ¿cierto? En 1833 construyó la máquina analítica que incluía una unidad de almacenamiento en 60 operaciones por minuto. Era impulsada por una locomotora y ocupaba un campo de fútbol. ¿Sí ven? O sea, este señor fue el que tuvo las ideas de combinar las calculadoras con esa máquina automática de Jacquard y crear lo que llamamos, digámoslo así, una calculadora automática. ¿Listo? Que en este caso fue la máquina diferencial y la máquina analítica, que fueron los dos grandes inventos de él. ¿Sí? Que fueron máquinas que podían calcular cosas muy rápidamente y de forma automática. O sea, usted simplemente ponía tarjetas perforadas y ellas se encargaban de hacer los cálculos. ¿Sí me hago entender? Y devolvían por lo singular también tarjetas perforadas. Entonces, eran máquinas muy poderosas para su época. Eran lo último en tecnología, ¿cierto? Pero hay un problema. Y yo quiero que, si ustedes fijan en las historias, o se ponen a leer más a profundidad las historias de cualquier cosa, no solo de computadores, en esta época la gente se dedicaba a muchas cosas. Usted lee, por ejemplo, Blaise Pascal, de esa manera filósofo, matemático, sí, era juez. Bueno, eso tenía una cantidad de cargos. O sea, la gente, como no tenían celulares ni computadores para entretenerse, pues hacían de todo, ¿no? En ese orden de ideas, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de decir, hey, ¿yo por qué no puedo comercializar? O sea, en ese tiempo la gente no hacía estas máquinas con el fin de volverse millonarios, sino que la hacían para avanzar, para de alguna u otra forma darle ese plus a la humanidad de que vamos a hacer algo mejor. Entonces en ese tiempo era como la idea, ¿no? La gente, los grandes inventores eran como ser inventor, era un reconocimiento, era como ser famoso hoy en día, así como ser un actor famoso, un artista famoso. Eso era en ese tiempo un inventor. Inventor era realmente alguien querido en las comunidades y alabado por todo el mundo. Entonces la gente quería obtener ese cargo. Entonces se ponían a inventar cosas para mejorar, para hacer las cosas más fáciles, y eso vino en una revolución. Pero alguien dijo, hey, pero, o sea, ya tenemos máquina diferencial, ya hacemos cálculos matemáticos, pues apliquémoslo en la industria. Y apareció un man que tiene el símbolo de dinero pintado por todo lado, que se llama Hermann Hollerith. Hermann Hollerith diseñó la máquina tabuladora. Les voy a poner un ejemplo. Cada cierto tiempo, alguna ciudad, país, hacen lo que llamamos un censo para saber cuántas personas hay, cuántas están vivas, los núcleos familiares. Hace no mucho, hace un año y medio, 2 años hubo aquí el Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia y a todos nos censaron, ¿no? No el CISBEN, sino el DANE, y precisamente fue sobre eso, o sea, nos hicieron un censo. Pues un censo en años antiguos, donde se manejaban solo papeles escritos, se hacía en ciudades grandes, duraba 10 años. 10 años duraban para obtener resultados de un censo. Es decir, que a usted lo censaban a la edad de 5 años y en los resultados iban cuando usted ya tenía 15, o sea, pasaba de niño a adolescente, o peor aún, lo censaban usted cuando tenía 15 años y luego cuando tenía 25 ya usted tenía hijos, estaba casado, o sea, los datos eran irrelevantes. Y eso fue lo que pasó. Entonces, Hermann Hollerith se le ocurrió coger las máquinas de Charles Babbage, a crearle su propio uso, y las usó para los censos. Y obviamente un censo pasó de durar 10 años a durar 2, que hoy en día todavía sería mucho, porque el censo duró que 3, 4 meses y ya dieron resultados, pero en esa época 2 años para un censo era algo impresionante. Entonces aquí tenemos que diseñó la máquina tabuladora que funcionaba con tarjetas perforadas, acumulaba y clasificaba información, se utilizó para el censo de 1890 en Estados Unidos. En 1896 Hernán fundó una empresa que se llamó Tabulation Machine Company. ¿Listo? Así se llamaba, TMC, que funcionó durante muchos años. Pero luego en 1924 él le dio otro nombre. Ese nombre se llama, ojo, por aquí,
cambió su nombre a International Business Machines Corporation, que es la grandiosa, fenomenal, hoy en día ustedes no la conocen, pero hace muchos años había algo impresionante que se llamaba IBM, una empresa que se llamaba IBM. Era la dura de las duras en la informática, en la tecnología, era como hablar hoy en día de Google o de Apple, o sea, era una máquina dura y durante los primeros años de la tecnología IBM gobernó. Es más, ella es una de las empresas que llevan las pautas o los elementos de las primeras máquinas. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos ya de que los computadores se volvieron un comercio. Entonces se dan cuenta que los computadores lo podían aplicar al ámbito laboral. Entonces usted ya podía decir, hey, tengo un computador en mi vida, entonces voy a comprarme un computador, pero no personal, ¿no? Para grandes empresas o compañías, para mejorar algunas cosas. Entonces las grandes empresas, el gobierno, los militares, comenzaron a usar estas máquinas para mejorar. Entonces esto generaba dinero y convirtió a la línea de los computadores, bueno, en ese tiempo a las primeras computadoras, en una industria y en una competencia por sacar algo para obtener mayores ganancias. ¿Listo? Entonces aquí apareció Conrad, que ya en 1941 construyó la primera computadora programable, primera computadora que se podía programar. Ya en esta época, en los años 50, 1950, ahí es cuando ya hablamos del boom de los computadores. O sea, ahí aparecía una cantidad de computadores. Aquí hablamos de algunos, pero son muchos. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que Ansoff y Berry crearon la primera computadora digital electrónica que llamaron ABC. Y hasta aquí ya empieza a volverse esto famoso. Howard Aiken diseñó la Mark I, que fue considerada la primera computadora pero electromecánica, es decir, funcionaba con partes mecánicas y funcionaba con electricidad, o sea, era como un carro, algo así como un carro hoy en día, que funciona mitad eléctrico, mitad mecánico. Así eran las primeras computadoras, eran mecánicas una parte y electrónica la siguiente. Hasta que apareció Maxwell y Eckert y crearon la ENIAC, de la que hablábamos hace un momento, y Electronic Numerical Integration and Computer. ¿Listo? Que es la primera computadora totalmente electrónica. Fue la primera computadora que usaba solo fluido eléctrico para poder funcionar. Dicha computadora se integraba por muchas válvulas al vacío, era gigantesca, pesaba 30 toneladas, aquí lo dice, y, o sea, tenía unos elementos supremamente amplios o sea, ocupaba más de un estadio gigantesco de fútbol, o sea, era una cosa abrumadora, o sea, eso es los primeros computadores, y eso es lo que siempre a nosotros nos decían en la escuela también. Los primeros computadores eran gigantescos, y es verdad, los primeros computadores eran unas máquinas supremamente grandes, pero, ojo, comparados a los computadores de hoy en día no son nada, o sea, eran máquinas grandes y potentes para su época, pero lo que hacían, o sea, hoy lo hace hasta una calculadora esas chiquiticas que usted compra de esas calculadoras científicas que usted compra, hasta eso integra más funciones a veces que lo que hacían las computadoras de esa época. ¿Sí me va a entender? O sea, así de literal es el avance de la tecnología. ¿Listo? Aquí hablamos de otras dos invenciones que son las de John von Neumann, que inventó la EDVAC, y la IBM 650, que fue una de las primeras computadoras también que por medio de tarjetas perforadas logró programarse y automatizarse. Hasta ahí hablaríamos de los antecedentes históricos del computador. O sea, aquí hemos hecho un resumen, porque la historia de la computación es mucho más larga. Hemos hecho un resumen de los principales elementos que actuaron dentro de la historia de la computación. ¿Listo? Entonces son, digámoslo, estos personajes y estos inventos que poco a poco fueron llevándonos a convertirnos la tecnología en lo que somos hoy en día. Ver esos computadores ultra pequeños, esos celulares, o sea, que ya la tecnología es algo, la gente asimila la tecnología. Si alguien tuvo la fortuna o han tenido la fortuna de crecer en el ambiente de los que somos por allá de los 80, 90, se va a entender que tuvimos esa dualidad de vivir entre no hay tecnología y hay tecnología. O sea, la diferencia es abrumadora, ¿sí me va a entender? O sea, tuvimos la oportunidad de vivir ese cambio de cómo antes no había tecnología, vivir qué era estar sin tecnología y luego qué era tener la tecnología. Y eso nos llevó a valorar, creo yo, de alguna otra forma este impacto, cosa que hoy en día los jóvenes pues ya lo asumen como una realidad total y piensan que es algo, digámoslo, o sea, alguien no puede imaginar que hay un teléfono en la casa que era cableado y que solamente se contestaba en la casa, que uno no lo podían ubicar por fuera porque el teléfono era fijo y estaba simplemente en la casa, que si usted quería llamar a un familiar o algo tenía que salir a un telecom y llamar porque no habían teléfonos, los teléfonos celulares no eran algo ni siquiera pensado en esa época, ¿sí? Entonces, yo creo que es uno de los avances que uno puede fijarse entre no haber tecnología y entender que es un avance progresivo de la tecnología.
Y eso es lo que estamos demostrando con estos antecedentes históricos, un avance progresivo de lo que es la tecnología. ¿Listo? Para finalizar, entonces, hablamos del desarrollo del computador. ¿Listo? Aquí el desarrollo del computador habla de cómo se desarrollaron los primeros computadores, dando pie a que se inicie lo que llamamos algo que a mí me parece supremamente importante, que son las generaciones. Ya de los años 50 para acá se crearon tantos computadores y tantas máquinas que ya no se habló de una por una, porque hablar como veníamos hablando de que este invento sería obsoleto, porque son demasiados. Entonces se habló fue de generaciones. Un invento, escuchen muy bien, un invento que revolucionó la historia en esa época. ¿Listo? Entonces, cada generación tiene su propio invento. Fíjense en eso, por favor. Cada generación tiene su propio invento. Entonces, en la historia de la computación se habla de generaciones para referirse a las diversas etapas de la historia de su evolución tecnológica. A medida que se fueron haciendo más complejas, más potentes y curiosamente más diminutas, existen 5 generaciones de computación identificadas, aunque la sexta generación podría estar desarrollándose ahora mismo a inicios del siglo XXI. Algo que tienen que tener importante es que esto es un debate. O sea, yo aquí voy a hablar de generaciones de computadores, de la historia. Ojo, porque hay generaciones de procesadores. Ese es otro cuento que mañana vamos a entender. Pero hoy estamos hablando de generaciones de la historia de los computadores. Unos dicen que son 5, ¿sí? Otros dicen que son 6. ¿Listo? Eso ya depende del libro que usted lea o de las personas que hayan investigado. Nosotros vamos a tomar el concepto universal, que son 5 y que estamos en la sexta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Cada generación se caracteriza por un invento. ¿Listo? ¿Qué pasa con las primeras computadoras? Esta generación va del 40 al 52, o sea, estamos en la época de los 50. Comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas que podemos comenzar a llamar computador, propiamente dicho. Se basan en la electrónica de válvulas y tubos al vacío. ¿Qué pasa? Las válvulas, vamos a ver si por acá en Google tengo las válvulas al vacío. ¿Listo? Válvulas al vacío. Muy bien. Las válvulas al vacío, que eran esas, miren, son unos pequeños elementos para unos bombillos, que estos eran los elementos que se usaban en esa época para la cuestión del manejo de la electricidad. O sea, las válvulas al vacío manejaban la electricidad en esa época y era lo que se usaba para que funcionara. Antiguos abuelitos nos hablaban de los famosos radios de válvulas, que yo logré ver uno alguna vez y son impresionantes, o sea, tienen un poco como de bombillito en la parte de atrás y son radios que funcionaban por medio de válvulas al vacío. ¿Qué pasaba con las válvulas? Son demasiado grandes, ocupan demasiado espacio, generan demasiado calor y consumen mucha energía. Tienen todas las desventajas posibles. Pero era el invento de esa época. Entonces, por eso, durante esos primeros años, de los 40 a los 52, o sea, en la época del 50, las primeras máquinas, computadoras como tal que se inventaron eran gigantescas, porque usaban esa tecnología de ¿qué? De válvulas al vacío. Esa era la tecnología que se usaba para esa época y por lo tanto entonces se llevaba, digámoslo, ese aspecto. ¿Listo? Por eso eran tan grandes y tan poderosas. Aquí vemos algunos ejemplos, miren aquí vemos un ejemplo de una máquina, estamos viendo una parte de la ENIAC, una parte, porque la ENIAC era gigantesca, una parte de la ENIAC, miren esa cantidad de cables y cosas, yo me imagino al técnico reparando esa vaina, pero entonces vemos cómo fueron las primeras computadoras de esa época, de la generación número 1, la primera generación de computadores. Luego hablamos de la generación número 2. Comienza en 1956. Ups, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, amor? Tuve problemas acá. Se me cortó la conexión. ¿Se fue el internet o qué pasó? ¿Se fue el internet en serio? ¿Se fue el internet? No. Ay, pucha, estoy sin datos. Ay, buena hora. Ah, no, sí tengo datos.
En serio, buen momento de quitar el internet justo hoy hasta ahora. ¿Pero por qué?